La década de 1950 en España fue un tiempo de reconstrucción, de hacer mucho con muy poco, de ingenio callejero y de una solidaridad vecinal que hoy nos cuesta imaginar. Pero lo más fascinante no son las grandes cosas que recordamos de aquellos años, sino esas pequeñas rutinas cotidianas que desaparecieron sin que nadie les hiciera un funeral. Cosas tan normales entonces que nadie pensó en fotografiarlas o documentarlas, porque ¿quién iba a imaginar que algún día ya no existirían? Piensa en tu día a día ahora. Piensa en lo que haces cada mañana al levantarte. Ahora imagina que dentro de 70 años alguien te dijera que casi nada de eso existe ya. Ni tu forma de calentar la comida, ni tu manera de comunicarte, ni siquiera los objetos que tocas 100 veces al día. Pues eso es exactamente lo que pasó con la España de los años 50. Y te apuesto a que ni siquiera recuerdas la mitad de esas cosas. El primer objeto que desapareció sin dejar rastro fue algo que todos los niños de aquella época conocían perfectamente. Era el brasero de picón. Pero no estamos hablando del brasero como mueble, sino de todo el ritual que lo rodeaba. Cada mañana, alguien de la familia tenía que bajar al carbonero del barrio con un cubo de zinc. El carbonero pesaba el carbón en una báscula enorme de hierro y luego lo echaba en tu cubo haciendo un ruido seco y polvoriento. Subías las escaleras con el cubo, dejando un reguero de polvillo negro por el camino, y comenzaba la ceremonia de encender el brasero. Había una técnica para esto. No era solo meter el carbón y prenderle fuego. Primero se colocaba el picón en forma de corona, dejando un hueco en el centro. Allí se ponían las virutas de madera o papel de periódico arrugado. Se encendía y había que abanicarse durante 20 minutos, a veces media hora, hasta que el carbón empezaba a ponerse al rojo vivo. El humo te hacía llorar los ojos y tosías, pero era parte del proceso. Una vez encendido, se metía debajo de la mesa camilla y toda la familia se sentaba alrededor con las piernas cubiertas por la falda de la mesa. ¿Recuerdas esa sensación de calor subiendo por las piernas mientras el resto del cuerpo seguía congelado? Las habitaciones sin calefacción, las paredes húmedas, el aliento convertido en vaho blanco. Y aquí viene algo que seguro habías olvidado completamente. Había que estar muy atento al brasero porque el monóxido de carbono mataba gente cada invierno. Las noticias hablaban de familias enteras que no despertaban porque se habían dormido con el brasero en la habitación cerrada. Por eso los mayores siempre insistían en dejar una rendija en la ventana, aunque te helaras de frío. Era una ruleta rusa cotidiana que aceptábamos como parte de la vida. Pero el brasero era solo el principio de la mañana. Después venía otro ritual que hoy parece de ciencia ficción. Ir a por agua. Sí, has leído bien, ir a por agua. Porque en la década de 1950, una parte enorme de España no tenía agua corriente en las casas. Y no estamos hablando solo de pueblos remotos, estamos hablando de barrios enteros de Madrid, Barcelona, Valencia o Sevilla. El agua llegaba a través de fuentes públicas y había que ir a buscarla. ¿Te acuerdas de los cántaros de barro? Esos que ahora ves en las tiendas de antigüedades vendidos como decoración a precio de oro. Pues no eran decoración, eran herramientas de supervivencia. Cada mañana, alguien de la familia, normalmente las mujeres o los niños, tenía que ir hasta la fuente pública con 2 o 3 cántaros. Hacías cola, a veces durante 1 hora, esperando tu turno bajo el sol o bajo la lluvia, y cuando por fin te tocaba, llenabas los cántaros y tenías que cargar con ese peso de vuelta a casa. Un cántaro lleno pesaba unos 15 kilos, si llevabas 2, eran 30 kilos. Y tenías que subir escaleras porque los ascensores eran un lujo que casi nadie tenía. 5 pisos cargando 30 kilos de agua. Y esto no era una vez a la semana, era todos los días. A veces 2 veces al día si la familia era grande. Ese agua había que administrarla como si fuera oro líquido. Nada de dejar el grifo abierto mientras te cepillabas los dientes, porque no había grifo. El agua del cántaro se usaba para todo. Para cocinar, para beber, para lavarse. Y cuando decimos lavarse, no hablamos de ducharse, hablamos de lavarse con un barreño y un paño. Te mojabas el paño, te frotabas, te enjuagabas con otro poco de agua y ya está. Ducharse era un lujo de una vez a la semana, si acaso, y en muchos casos había que ir a los baños públicos del barrio porque en casa no había instalaciones. Ahora detente un momento y piensa en cuántas veces has abierto el grifo hoy. Cada vez que te lavas las manos, cada vez que tiras de la cadena, cada vez que friegas un plato. Toda esa agua habría sido un tesoro imposible en aquella España. Y si conseguir agua era una batalla diaria, conseguir comida era una guerra constante. La tercera cosa que hemos olvidado por completo tiene que ver con la comida. Pero no con lo que comíamos, sino con cómo la conseguíamos.
La cartilla de racionamiento se extendió hasta principios de los años 50, pero incluso cuando terminó oficialmente, el hambre no desapareció de golpe. Lo que vino después fue algo igual de duro, aunque menos documentado: el extraperlo. El extraperlo no era solo un negocio ilegal, era una forma de vida, era la economía real de media España, porque los precios oficiales y las cantidades permitidas no daban para alimentar a una familia, así que todo el mundo, absolutamente todo el mundo, participaba de alguna manera en el mercado negro. Tu vecino que trabajaba en el puerto te conseguía azúcar, tu primo que vivía en un pueblo te traía harina, el tendero te vendía aceite por debajo del mostrador a un precio 3 veces superior al oficial. Y esto creó una cultura de secretos y susurros. La gente hablaba en voz baja en las tiendas, había códigos, había señales. Si preguntabas por algo en voz alta delante de otros clientes, el tendero te decía que no tenía. Pero si sabía que eras de confianza y esperabas a que la tienda se vaciara, aparecía una bolsita de café de debajo del mostrador, o un trozo de tocino, o unos huevos, todo envuelto en papel de periódico y metido rápidamente en tu bolsa. Los niños aprendían desde pequeños a no contar lo que había en casa. Si un compañero del colegio te preguntaba qué habías comido, tenías que decir siempre menos de lo que habías comido realmente. Porque si las autoridades se enteraban de que tu familia comía mejor de lo que permitían las cartillas, podían venir a investigar de dónde salía esa comida extra. Esto generó una mentalidad de escasez que duró décadas. Incluso cuando España empezó a prosperar en los años 60 y 70, la gente que había vivido los 50 no podía evitar guardar cosas. Guardaban el pan duro para hacer sopas. Guardaban los botes de cristal vacíos porque podían servir para algo. Guardaban los botones de la ropa vieja. Guardaban las bolsas de papel. Guardaban los trozos de cuerda. Guardaban todo porque habían aprendido que nunca sabes cuándo vas a necesitar algo y no vas a poder conseguirlo. Y cuando caía la noche sobre esas calles de secretos y escasez, aparecía una figura que conocía todos esos secretos, pero nunca los contaba. La cuarta cosa olvidada es algo que te va a sorprender, porque era tan ubicuo que parecía eterno: el sereno. ¿Cuánto hace que no escuchas esa palabra? El sereno era el guardián nocturno del barrio, pero no era un vigilante de seguridad como los entendemos ahora. Era una institución, era el hombre que tenía las llaves de todos los portales del barrio. Porque los portales se cerraban por la noche, se cerraban con llave y no podías entrar a tu propia casa si llegabas tarde. Así que si salías por la noche, lo cual era bastante raro en aquella época porque la vida nocturna casi no existía, tenías que contar con el sereno. Llegabas a tu calle, mirabas hacia ambos lados buscando al sereno y cuando lo veías dabas palmadas. 3 palmadas fuertes que resonaban entre los edificios. El sereno escuchaba, identificaba más o menos de qué portal venía el sonido y se acercaba haciendo sonar su manojo enorme de llaves. Te abría el portal, le dabas una propina y él se quedaba allí esperando a que subieras las escaleras y oyera el ruido de tu puerta cerrándose. Solo entonces se marchaba a seguir su ronda. El sereno caminaba toda la noche por las calles vacías, vigilando, abriendo portales y también llevando mensajes urgentes. Si tenías una emergencia médica a las 3 de la madrugada, el sereno iba corriendo a buscar al médico. Si se declaraba un fuego, el sereno avisaba a los vecinos. Era los ojos y los oídos del barrio cuando todos dormían. Y había un código de honor con el sereno. Él veía quién llegaba tarde, quién salía a escondidas, quién recibía visitas nocturnas que quizás no debería recibir. Pero un buen sereno nunca contaba nada. Era como un confesor laico que guardaba los secretos del barrio. Y así como el sereno cuidaba de la gente durante la noche, por el día había otra lucha silenciosa que libraban las familias para mantener su dignidad. La quinta cosa que hemos olvidado tiene que ver con cómo nos vestíamos, o más bien, con cómo no nos vestíamos. Porque en la España de los 50 casi nadie tenía ropa suficiente. Una persona normal tenía 2 o 3 mudas como mucho, una para llevar puesta, otra para lavar y una tercera para los domingos si tenías suerte. Esto significaba que la ropa se remendaba hasta la extenuación. Los calcetines con agujeros no se tiraban, se zurcían. Las madres y abuelas pasaban las tardes con la aguja de zurcir arreglando calcetines, remendando rodilleras de pantalones, poniendo coderas a las chaquetas. Cuando una prenda ya no se podía remendar más, se deshacía y el tejido se aprovechaba para hacer otra cosa. Una camisa vieja se convertía en trapos de cocina. Un pantalón roto se convertía en parches para otro pantalón. Y la ropa pasaba de hermano en hermano, de primo en primo, a veces incluso de familia en familia. Cuando un niño crecía y su ropa le quedaba pequeña, esa ropa bajaba al siguiente hermano.
Y cuando el más pequeño tampoco podía usarla ya, se la pasaban a los primos o a los vecinos. Había toda una economía de intercambio de ropa usada que funcionaba de manera informal en cada barrio. Los zapatos eran el artículo más crítico. Unos zapatos duraban años porque tenían que durar años. Se llevaban al zapatero a poner suelas nuevas una y otra vez hasta que el cuero superior se desintegraba literalmente. Y los niños muchas veces iban descalzos en verano para ahorrar el desgaste de los zapatos que necesitarían en invierno. Ver a niños descalzos por las calles en julio y agosto era lo más normal del mundo, incluso en ciudades grandes. Piensa en tu armario ahora. Piensa en cuánta ropa tienes que ni siquiera te acuerdas de que está ahí. Prendas que te has puesto una vez, o ninguna. Y compara eso con una época en la que llevar la misma camisa 5 días seguidos era lo habitual y nadie lo consideraba raro. Pero si la ropa era escasa, había algo aún más escaso en aquella España: la comunicación inmediata. La sexta cosa olvidada es algo que cambió nuestra forma de relacionarnos y que desapareció sin que nos diéramos cuenta: el recadero. No el sereno, no el cartero, sino el recadero. Era un oficio que existía en cada barrio y que ahora ha desaparecido por completo. El recadero era el chico, normalmente un adolescente, que te llevaba mensajes a cualquier parte de la ciudad por unas monedas. Como no había teléfonos en las casas, si necesitabas comunicarte urgentemente con alguien que vivía al otro lado de la ciudad, tenías dos opciones. O ibas tú mismo, lo cual podía llevarte 2 horas entre ir y volver, o llamabas al recadero del barrio, le dabas el mensaje, le dabas la dirección, le dabas unas pesetas y él se iba corriendo o en bicicleta a entregar tu mensaje. Esperaba allí a que la persona te escribiera una respuesta y volvía a traerte esa respuesta. Los recaderos se conocían todos los barrios de memoria. Sabían atajos que ni los taxistas conocían. Sabían qué calles estaban en obras, qué portales tenían perros peligrosos, qué porteras te dejaban pasar y cuáles te ponían problemas. Eran como las neuronas de la ciudad, llevando información de un punto a otro. Y esto creaba una forma muy peculiar de comunicarse. Como sabías que el mensaje iba a tardar horas en llegar y horas en volver la respuesta, aprendías a escribir mensajes completos y claros. Nada de conversaciones de ida y vuelta. Tenías que decir todo lo que necesitabas decir en un solo mensaje porque no ibas a poder aclarar nada hasta muchas horas después. Y del mismo modo que los recaderos mantenían conectada a la gente, había otros oficios ambulantes que mantenían vivos los objetos que la gente no podía permitirse reemplazar. La séptima cosa que nadie recuerda ya es el afilador ambulante. Pero no es que lo hayamos olvidado, es que hemos olvidado por qué era tan importante. El afilador pasaba por el barrio una vez por semana tocando su flauta de caña, ese sonido inconfundible que anunciaba su llegada. Las amas de casa salían a los balcones con sus cuchillos, sus tijeras, sus navajas de afeitar. Pero aquí está lo que hemos olvidado. Los cuchillos de entonces no eran de acero inoxidable como los de ahora. Eran de acero al carbono y se oxidaban con facilidad, se desafilaban constantemente. Y como la comida era escasa y valiosa, necesitabas un cuchillo bien afilado para aprovechar cada gramo. Un cuchillo desafilado desperdiciaba comida porque no cortaba limpio, destrozaba la carne, aplastaba el pan. Así que el afilador no era un lujo nostálgico, era una necesidad absoluta. El afilador montaba su rueda de piedra en la acera y pedaleaba para hacerla girar mientras apretaba los cuchillos contra la superficie. Saltaban chispas naranjas. Había un olor metálico en el aire, y los niños se quedaban mirando hipnotizados ese espectáculo de fuego frío. Cuando terminaba, te devolvía el cuchillo tan afilado que podías cortar papel con él, y te cobraba unos céntimos que habías ahorrado en un bote durante toda la semana. Pero el afilador era solo uno de los muchos oficios ambulantes que desaparecieron. Había algo más profundo ahí. Había toda una economía de la calle que funcionaba al margen del sistema oficial. El paragüero que reparaba paraguas rotos y que también vendía loterías. El hojalatero que arreglaba cacerolas y sartenes agujereadas soldándolas en plena calle. El colchonero que cardaba la lana apelmazada de los colchones para que volvieran a estar mullidos. Cada uno tenía su territorio, su día de la semana, su grito característico. Y esto es algo que necesitas entender. No era pintoresco, no era folclore, era supervivencia pura y dura. Porque tirar algo y comprar uno nuevo no era una opción. Si se te rompía una cacerola, no tenías dinero para otra, así que esperabas al hojalatero. Si se te rompía un paraguas, esperabas al paragüero. Si un zapato se descosía, esperabas al zapatero remendón que se ponía en la esquina los jueves. La idea de usar y tirar no existía. Todo se arreglaba, todo se remendaba.
Todo se aprovechaba hasta el último aliento útil del objeto. Y había otra cosa que hemos olvidado completamente en ese mundo de arreglos y remiendos: la vergüenza de no poder comprar nuevo. Las familias hacían lo imposible por disimular su pobreza. Remendaban la ropa por dentro para que no se vieran los parches desde fuera. Los hombres se ponían cartones dentro de los zapatos cuando las suelas tenían agujeros para que nadie se diera cuenta de que no podían permitirse llevarlos al zapatero. Las mujeres teñían vestidos viejos para que parecieran nuevos. Se lavaba el mismo cuello de camisa una y otra vez hasta dejarlo blanco inmaculado, aunque el resto de la camisa estuviera raída. Porque había que guardar las apariencias, porque en aquella sociedad tan dura, mostrar tu pobreza era mostrar tu fracaso. Pero había cosas aún más íntimas que se escondían detrás de las puertas cerradas de cada hogar. La octava cosa es aún más íntima y personal. Es algo que ocurría en todas las casas, pero de lo que nadie hablaba: el orinal, o como se decía entonces, el bacín. Porque por la noche no había manera de ir al baño. Los baños estaban en el pasillo, fuera del piso, compartidos con otros vecinos, o estaban dentro, pero eran simplemente un agujero en el suelo. Y hacer ruido de noche despertaba a toda la familia porque dormíais todos en la misma habitación o en habitaciones con paredes tan finas que se oía todo. Así que cada habitación tenía su orinal. Normalmente de loza blanca con flores pintadas, aunque los más pobres usaban simples cubos de zinc. Por la mañana, alguien, casi siempre la mujer más joven de la casa, tenía que vaciar todos los orinales. Los llevaba al baño o directamente a la calle si el baño era compartido y había cola, y los vaciaba y los limpiaba. Cada mañana, sin falta. Esto que acabas de leer era la realidad de millones de españoles hace apenas 70 años. No es prehistoria, es prácticamente ayer, y lo asombroso es lo rápido que lo hemos olvidado. Y si la vida cotidiana era dura, el entretenimiento era escaso y precioso de una manera que hoy no podemos comprender. La novena cosa tiene que ver con el entretenimiento. Hoy das por sentado que puedes elegir qué ver, qué escuchar, cuándo hacerlo. Pero en los 50, el entretenimiento era un evento colectivo que ocurría en horarios fijos y no podías repetirlo. La radio era el centro de todo, pero no era como poner Spotify y elegir lo que quieres. Era sentarte a una hora concreta a escuchar lo que ponían. Y si te lo perdías para siempre. Las familias cenaban en silencio para poder escuchar el serial de radio. Eran historias por capítulos que te enganchaban y te dejaban con la intriga hasta el día siguiente. Y no podías escucharlo con auriculares en tu habitación. Lo escuchabas con toda la familia alrededor de ese mueble enorme de madera que era la radio. Y todo el barrio escuchaba lo mismo, así que al día siguiente los vecinos comentaban entre ellos lo que había pasado en el capítulo. Era como las redes sociales pero en persona y con un día de retraso. Y el cine era un evento aún más especial. No ibas cuando te apetecía. Ibas el domingo por la tarde si podías permitírtelo. Hacías cola en la calle. Comprabas pipas saladas en el vendedor que estaba en la puerta. Y veías lo que había. No elegías entre 20 películas. Había una película y la veías o no veías nada. Y la volvías a ver semanas después cuando la reponían porque no había nada más. Pero había algo que envolvía toda esa vida. Algo tan presente que resultaba invisible hasta que desapareció por completo. La décima y última cosa que hemos olvidado es quizás la más importante de todas, aunque parezca abstracta. Hemos olvidado el silencio. La España de los 50 era increíblemente silenciosa comparada con el ruido constante de hoy. No había televisión hasta finales de la década y solo para unos pocos. No había electrodomésticos zumbando constantemente. No había coches rugiendo por todas partes a todas horas. No había aviones cada 5 minutos. No había obras con martillos neumáticos todo el día. Por la noche, cuando se apagaban las luces, porque la electricidad también se racionaba y se iba a las 11, el silencio era absoluto, un silencio que hoy no existe en ninguna ciudad española, ni siquiera en los pueblos. Podías oír los pasos de alguien caminando 2 calles más allá, podías oír el sonido del sereno golpeando su bastón contra el suelo, podías oír el grito lejano de un bebé llorando 3 pisos más arriba en el edificio de enfrente. Y en ese silencio, la gente hablaba de verdad. Se sentaba en sillas de Enea en las puertas de las casas cuando hacía calor y hablaba con los vecinos durante horas, porque no había nada más que hacer. No había pantallas que mirar. No había notificaciones que comprobar. Solo había el tiempo, que pasaba despacio, y las personas que tenías alrededor. Esa España ya no existe. Ha desaparecido tan completamente que a veces parece una invención, un cuento que alguien se inventó, pero fue real, tan real como el suelo que pisas ahora.
Y las personas que vivieron así no eran de otra época lejana. Son tus mayores. Están aquí todavía. Y cuando se vayan, se llevarán con ellos los últimos recuerdos vivos de un mundo que nunca volverá. Y ahora que lo tenemos todo al alcance de un clic, quizás hemos perdido la capacidad de maravillarnos con esos pequeños milagros que antes hacían que cada día fuera único e irrepetible.
sol que suben por la Moncloa, locas de lensos, puertas de amor del campo traen la fragancia a las callejas de la ciudad, sellando el último beso en la penumbra de su portal. El aire madrileño fino suave que a la envuelve con un temblor de enamorado. Este cristal el aire, el cielo azul y transparente, y todo sabe a amor, porque es abril No me mires a los labios, es de esa manera que ya sabes que no aguanto tu mirada traicionera, tu voz ronca me fascina y tus labios me envenenan y no puedo resistir porque me queman. Vete pronto de mi vera, amor, márchate de mí antes que pierda el sentido. Amor, márchate de mí.
Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. En el frente de Gandesa, primera línea de fuego. En el frente de Gandesa, primera línea de fuego. Si tú quieres comer bien para huir en buena forma, si tú quieres comer bien para huir en buena forma, en el frente de Gandesa, Valleque es una fonda. En el frente de Gandesa, Valleque es una fonda. Cierra los ojos. Huele a leña quemándose, a café de Malta que no es café, al jabón de Tajo con el que tu madre frota la ropa cada jueves en el lavadero. Escucha el silbato del afilador cruzando la calle, el grito del hielero salvando la comida un día más y al fondo el golpe seco del sereno guardando las llaves de tu portal. Esto es España, entre 1950 y 1960. Y si creciste entonces, creciste deprisa, sin saberlo. Hoy vamos a descubrir cómo era realmente ser niño en aquella época que forjó a toda una generación. Y si quieres escuchar más historias como esta, no olvides suscribirte. Era de noche, en pleno invierno, y tú subías a tu habitación sabiendo lo que te esperaba. Un frío que cortaba la respiración. No había calefacción central,
Ni radiadores eléctricos, ni mantas térmicas. Había una bolsa de pasta con tapón de rosca que tu madre llenaba con agua hirviendo antes de que te metieras en la cama. La colocabas entre las sábanas heladas y esperabas, temblando a que el calor se expandiera lo suficiente para poder cerrar los ojos. Encima las mantas de lana, pesadas, ásperas, que picaban contra la piel si no llevabas el pijama bien puesto. Pero sin esa lana, sin ese peso sobre el cuerpo, el invierno te derrotaba. Todo era lana, los calcetines que te llegaban hasta las rodillas, la bufanda que tu abuela tejía mientras preparaba la cena para 6 hijos, los guantes con los dedos cortados para poder escribir en el colegio. Hoy una manta de lana es un lujo vintage. Entonces era la diferencia entre dormir o pasar la noche en vela, castañeteando los dientes. En el salón toda la familia se reunía alrededor de la mesa camilla. Debajo el brasero metálico circular, lleno de brasas de cisco cubiertas con ceniza para que duraran toda la tarde. Metías las piernas bajo la falda de la mesa y el calor subía lentamente, envolviéndote. Pero había que tener cuidado. El monóxido de carbono no perdonaba despistes. Cada pocas horas, tu padre o tu abuelo cogían la badila, esa pala redonda de metal, y movían el brasero. Removían las brasas, apartaban la ceniza, dejaban que el aire reavivara el fuego sin que se apagara del todo. Era un arte. Si lo hacías mal, el brasero moría y tocaba empezar de cero con papel, astillas y carbón de piedra. No había termostatos programables. Había cisco, ceniza, brasas y conocimiento transmitido de generación en generación. Y si querías calor, aprendías a mantenerlo vivo tú mismo. A las 2:30 del mediodía, en todas las casas que tenían radio, sonaba el parte. Era la señal. Tu madre ponía la mesa, tu padre llegaba del trabajo, y todos os sentabais juntos. No elegías lo que había en el plato. Comías lo que había. Y callabas. Pan con aceite y azúcar para merendar. O pan con tomate frotado si había tomates ese día. Las gachas en días de lluvia, espesas, calientes, que llenaban el estómago cuando no había mucho más. Las tortillas de vez en cuando, como un evento. El pan de candeal de flor de harina recién salido del horno comunitario del barrio, con esa corteza crujiente que sonaba al partirla. El plato se terminaba siempre, hasta la última miga. No porque te lo ordenaran, sino porque detrás de esa comida había esfuerzo, escasez reciente y memoria de hambre. Y aunque las cartillas de racionamiento desaparecieron en 1952, la mentalidad de no tirar nada marcó a toda esa generación para siempre. La fruta sabía a fruta, el pescado sabía a pescado, porque no había pesticidas, ni glifosatos, ni cámaras de maduración artificial. Era comida real, y sabía a gloria. Pero espera, porque lo que venía después de la comida era algo que ningún niño de hoy entendería. La calle era tu patio, tu gimnasio, tu escuela paralela. Salías después de comer y no volvías hasta que anochecía. No había teléfonos móviles. Había una orden clara. Vuelve cuando las farolas se enciendan. Jugabas con lo que había. Pelotas de trapo, canicas, chapas de refrescos, el aro metálico que rodaba hasta el final de la acera. Los coches apenas pasaban. Podías jugar al fútbol, al baloncesto, al balón prisionero, al escondite entre portales abiertos. La imaginación suplía lo que faltaba en objetos, y repetir el mismo juego durante horas no cansaba. Entonces de repente lo escuchabas. Tu nombre, gritado desde una ventana del 3er piso. Era tu madre, asomada, con las manos en la cadera. A cenar. Y tú, con las rodillas raspadas, el jersey sucio y una felicidad que no necesitaba explicación, subías corriendo las escaleras, porque estabas tan entretenido que se te había olvidado la hora. No había vigilancia constante, pero todos los vecinos te conocían, y si te portabas mal, llegaba antes a casa la noticia que tú. Si estos recuerdos te están transportando a aquella época, suscríbete para no perderte más historias de la España que ya no existe. Era de noche en invierno cuando ibas al colegio. Caminabas con las manos heladas, respirando vaho, siguiendo el olor a carbón de las chimeneas del barrio. La bata de cuadros azules o grises te llegaba hasta las rodillas. Y la cartera de cartón te colgaba del hombro con una correa gastada que todos tus hermanos habían usado antes que tú. No había mochilas ergonómicas, ni autobuses escolares, ni calefacción en las aulas. Había una estufa de hierro en medio de la clase que echaba más humo que calor. Y en los días de frío extremo salías al recreo a correr solo para calentarte, porque dentro te congelabas igual.
Los pupitres eran de madera maciza, con un agujero para el tintero. Aprendías a mojar la pluma metálica sin que se te cayera una gota, porque si manchabas el cuaderno no había otro. Las libretas se ataban con una goma elástica, y el maestro, con su vara de madera apoyada en la mesa, imponía un respeto que no se cuestionaba. Aprender no siempre era comprender. Muchas veces era obedecer, repetir, memorizar, hasta que la lección se grabara en la cabeza, aunque no entendieras del todo para qué servía. Aquella cartera llevaba más que cuadernos. Llevaba el peso de llegar a tiempo, de no perder nada, de cuidar lo poco que había porque no habría reemplazo fácil. En el salón, presidiendo como un altar, estaba la radio de madera si la había, grande, pesada, con botones redondos y una lucecita anaranjada que se encendía cuando la conectabas. No había televisión en la mayoría de los hogares. La radio era el centro del universo. Tu madre escuchaba las radionovelas mientras cosía o planchaba. El consultorio de Elena Francis daba consejos que nadie pedía, pero todos escuchaban. Y a las 2:30, el parte. En todas las casas que tenían radio, el parte sonaba. Era el momento de sentarse a la mesa, de enterarte de lo que pasaba en el mundo, de sincronizar tu vida con el resto del país. Cuando llegaba la noche, si había algún programa especial o un partido de fútbol importante, toda la familia se sentaba alrededor. En silencio. Escuchando. Imaginando. Porque la radio no te daba imágenes. Te obligaba a construirlas tú mismo en la cabeza. Y eso hacía que cada oyente viviera su propia versión de la historia. La luz no llegaba a todas las habitaciones. Así que si querías leer o hacer algo después de cenar, llevabas una palmatoria o un candil. La electricidad era un lujo reciente que aún no alcanzaba todos los rincones de la casa. Y hablando de espacios compartidos, lo que viene ahora te hará entender por qué aquella generación valora tanto la intimidad. La mayoría crecía compartiendo cama. No había habitaciones individuales ni intimidad como concepto moderno. Dormías con tus hermanos, a veces 3 o 4 en el mismo colchón. Y si eras el pequeño, te tocaba el borde, donde más frío hacía. Las casas eran pequeñas, las familias grandes. Tu abuela vivía con vosotros, tus tíos pasaban las tardes en el salón. Todo se hacía en torno a la cocina económica de hierro o a la mesa camilla. No había espacio propio, pero tampoco lo necesitabas, porque no conocías otra cosa. Se hablaba poco y se escuchaba mucho. Los niños observaban, aprendían y callaban. No se cuestionaban las decisiones de los mayores. Padres, abuelos, maestros y cura marcaban el camino. Y tú aceptabas ese orden sin preguntas en voz alta, porque así funcionaba el mundo. Había un miedo silencioso que no se nombraba. Al castigo. A defraudar. A hablar de más. Los niños aprendían pronto a medir palabras y gestos. El silencio era una forma de protección aprendida desde casa. Pero también había cariño. Mucho. Las puertas de las casas estaban abiertas. Los vecinos eran como familia. Se ayudaban unos a otros sin esperar nada a cambio. La vida tenía su propia banda sonora. Venía de la calle, del silbato agudo del afilador empujando su carro con la piedra de amolar, del grito del hielero anunciando el bloque de hielo que salvaría la comida un día más, porque no había frigoríficos en todas las casas. Y por la noche, el sereno, ese hombre con gorra y capa que custodiaba las calles cuando todos dormían. Guardaba las llaves de los portales. Si llegabas tarde tenías que silbar o dar palmas, para que viniera a abrirte. Y si no le dabas propina en Navidad, te tocaba esperar un poco más bajo la lluvia la próxima vez. También estaba la carbonería, donde comprabas el combustible para la cocina económica. Carbón de piedra para arrancar el fuego. Cisco para mantenerlo toda la noche. Y leña, siempre leña, apilada en un rincón del patio o la cocina. No había supermercados. Había tiendas de ultramarinos donde pedías lo que necesitabas y te lo pesaban. Envolvían y anotaban en una libreta si pagabas a fin de mes. Y el tendero conocía a toda tu familia, sabía lo que comprabas y te fiaba si hacía falta. Pero había un día a la semana donde todo cambiaba. Un día donde hasta el aire olía diferente. El domingo era sagrado. Te levantabas, te ponías el traje bueno, el único decente que tenías, y toda la familia iba a misa. No era opcional, era lo que se hacía. El cura vigilaba quién faltaba.
Y si faltaba sin motivo, el lunes lo sabía todo el barrio. Después, de misa, el paseo. La plaza principal se llenaba de familias. Los hombres hablaban de trabajo y política en voz baja, las mujeres de recetas y vecinos, y los niños correteaban entre los bancos hasta que los llamaban para volver a casa a comer. No había centros comerciales, no había cines accesibles todos los días. El domingo era el día del descanso real, y aunque no pasaba nada extraordinario, era suficiente, porque la convivencia con los del pueblo era tu distracción. No había televisión que te hiciera anhelar otras vidas, otros lugares, otras cosas. Los ricos tenían de todo, claro, pero tú no te quejabas, no porque fueras conformista, sino porque no sabías que podía ser de otra manera. Y en esa ignorancia había una paz extraña, una aceptación de lo que había sin la ansiedad constante de lo que faltaba. La infancia no se prolongaba, no había adolescencia como concepto, pasabas de jugar en la calle a ayudar en casa, de ayudar en casa a trabajar, y de trabajar a hacerte mayor, sin transición, sin ceremonias, sin darte cuenta. Muchos empezaron a trabajar a los 12 años, niñas de 13 en fábricas o ayudando a madres viudas, niños en el campo, en talleres, en carbonerías. No había tiempo para ser niño. Había responsabilidades que asumir antes de entenderlas del todo, pero también había ilusión en cosas pequeñas. Un caramelo era un tesoro, una tarde sin colegio, un acontecimiento, un balón de goma por Reyes, el regalo del año. No hacía falta mucho para esperar algo con alegría genuina, porque casi todo era escaso, y en la escasez lo poco valía mucho. No había estrés como lo conocemos hoy, no existía la competitividad, la gente competía consigo misma, para cumplir sus tareas, para llegar a fin de mes, para que los hijos comieran un poco mejor que ellos. Era gente de otra pasta, trabajadores incansables que nunca se quejaban, porque quejarse no cambiaba nada. Crecer en los años 50 y 60 fue aprender el valor del esfuerzo antes que el del consumo. Fue descubrir que la vida podía ser dura, fría y repetitiva, pero que también podía ser tuya si la construías con tus propias manos. ¿Era mejor crecer en aquella España? Tal vez no. Había frío, hambre, miedo y silencios pesados, pero también había comunidad, esfuerzo y una conexión entre las personas que hoy cuesta encontrar. Aquellos niños que crecieron entre braseros, cartillas y carteras de cartón se convirtieron en la generación que transformó este país. Cuéntanos en los comentarios qué recuerdos tienes de esa época, y si conoces a alguien que vivió aquellos años, comparte este vídeo con él. Ahora, si quieres seguir recordando o descubriendo cómo era aquella España, no te pierdas los vídeos que se muestran a continuación.